A lo largo de la prehistoria y de la historia, el ser humano siempre ha tenido una gran fascinación por los animales. Siempre los ha admirado, los ha deificado y sobre todo ha intentado poseerlos. Y esa posesión de los animales ha llevado a encerrarlos en jaulas y en zoológicos. Esa manía de dominio del ser humano se ha transformado en lo que han sido los zoológicos que han existido de una u otra manera en los últimos milenios y sobre todo en los últimos siglos. Nuestro naturalista de cabecera, Luis Miguel Domínguez, ha publicado recientemente un libro que se llama Caza de Fieras y Zoológicos Humanos. Y se refiere a esta conversión de los animales en espectáculo, en elementos, en cosas para ser exhibidas como muestras de poder o como muestras de entretenimiento. Para ello vamos a conversar sobre su más reciente libro. No digo último porque sé que Luis Miguel tiene tantas cosas que contar que va a seguir publicando libros, pero este es el de más reciente publicación, Caza de Fieras. Buenas tardes, Luis Miguel. Hola, Sandro. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos aquí para hablar de tu más reciente libro, que se ve muy interesante, y veo que en él hablas principalmente de los zoológicos y las casas de fieras. Sí, efectivamente, caza de fieras es una expresión que llegó a acuñarse allá por el siglo XVII, por ejemplo, porque en el fondo esos recintos en los que había animales de diferentes especies y de diferentes geografías, en ocasiones parecía poco el espectáculo y se les hacía pelear entre ellos. De ahí viene el término caza de fieras, porque se ponían a pelear osos con tigres o elefantes con toros, por ejemplo, ¿no? O búfalos. Y claro, la palabra o la expresión caza de fieras nos puede parecer baladí, pero tiene que ver con una afición de la humanidad a jorobar a los demás seres sobre el planeta que es realmente indeseable. Porque además los animales que me acabas de mencionar en la naturaleza no coincidirían, no se pegarían entre ellos, claro. No, efectivamente. Pero divertía a aquella sociedad. Fíjate, es curioso. Resulta que el león de Berbería, que es el león del Atlas, es un león que vivió en Túnez, en Marruecos, en Argelia, en Libia. Era la raza de león más grande de toda África. El león del Atlas se acabó extinguiendo porque el Imperio Romano, por ejemplo, se empeñó en capturarlos para su circo romano, para el Coliseum. Después de años y años de esa manera, luego vinieron además las colonias con Francia y también España, y asociadas a las colonias los cazadores, que acabaron con el último león de Berbería en el año 1922. Bueno, pues Londres, el Imperio Británico, alejado de Marruecos sin duda, tiene en la Torre de Londres el gran zoológico real, y ahí tiene varios ejemplares de león del Atlas, los tiene allí. Estos animales evidentemente murieron, y los arqueólogos que han trabajado, esto lo cuento todo en mi libro, los arqueólogos que han trabajado en la Torre de Londres encontraron varios cráneos y osamentas de leones del Atlas que estaban allí en la Torre de Londres. Pero junto a ellos aparecen dos cráneos de mastín, el gran perro moloso, de unos mastines muy grandes, parecido al mastín napolitano de Italia, ¿no? ¿Por qué aparecían estos cráneos de perro junto con los cráneos de los leones? ¿Qué pasa? ¿Que habían muerto juntos?
Pues porque en aquel zoológico real de la Torre de Londres se aficionaron a hacer peleas de mastines contra el león del Atlas. Eso pasó allí, eso pasó en Inglaterra. Y ahí está el dato arqueológico clarísimo de esos huesos que aparecen y que indican con claridad que esas peleas, esas casas de fieras estuvieron muy activas durante muchos y muchos años. Sí, que esa idea que tenemos de los ingleses que son tan amantes de los animales, pero realmente tanto en África como en la India y en todas sus colonias son los que han hecho la afición, el deporte de la caza de matar fieras, como usted dice. Sí, de hecho, la India hoy considera al tigre real de Bengala especie totalmente protegida. Por supuesto, hay una pena de cárcel de en torno a 17 años de cárcel si matas a un tigre de Bengala. Pero, ¿cuándo se acaba la caza legal de tigre real de Bengala? Cuando se acaba la colonia británica. O sea, ellos trajeron la caza con su aventura colonial y cuando se van, se llevan también la caza. O sea, en la India no se ha vuelto a cazar un tigre real de Bengala. Desde que los ingleses no están allí, obviamente, ¿no? Sí, además recuerdo cuando niño haber leído cómo era la caza y que era lo más claro, era horrible porque además había que proteger la piel para poderla exhibir después. Claro. Y la manera de matarlo era realmente terrible. Sí, efectivamente, para que las pieles no sufrieran. Sí. Ahora, volviendo a tu libro, hablas caza de fiera y zoológico humano, porque también había seres humanos que eran exhibidos en zoológicos. Esta es una parte de mi libro que me pone muy triste. Me parece mentira, cuando estuve investigando sobre esta cuestión, haber leído lo que he leído, haber investigado lo que he investigado, por la maldad que hay en el alma humana. ¿Cómo es posible? Resulta que cuando los zoológicos y el negocio vinculado a ellos van de capa caída, en la Europa, en Occidente del siglo XX, de principios del siglo XX, resulta que los mismos empresarios que se encargaban de traficar con animales de todo el planeta, comienzan a darse cuenta de que el negocio está en secuestrar tribus enteras, secuestrar mujeres embarazadas, mujeres que han parido con sus cachorros humanos, con sus hijos e hijas y a los hombres. Secuestrar a tribus enteras para exhibirlas en diferentes instalaciones de París, Londres, Roma, Lisboa, España, Madrid o Barcelona o Nueva York, por ejemplo. Esto pasa a unos niveles increíbles. He investigado mucho el asunto, que me parece la indecencia dentro de lo que Occidente, que se supone que es el territorio de donde han salido tantas y tantas líneas filosóficas relacionadas con los derechos humanos, ¿no? Pues mira, por ejemplo, ahí narro algunas historias terribles, como la Venus Hotentote. Esta mujer era una mujer perteneciente a la etnia Hotentote, que son los mal llamados bosquímanos, que es el nombre que le dieron los Boers en Sudáfrica, en el desierto del Kalahari, en Namibia, por ejemplo, a ese grupo de nómadas maravillosos, gente muy bonita, cazadores de recolectores. Bueno, se les llamaba Hotentotes. Y se secuestró a una jovencita, una chica de 15 años, en una de aquellas aldeas, por parte de un empresario británico. Esta mujer es muy habitual en las Hotentotes que las nalgas, que los glúteos,
sean muy voluminosas por una cuestión lógica, y es que hay una serie de glándulas que lo que hacen es acumular lípidos para esos momentos de hambruna en los desiertos, poder tirar directamente de esos lípidos y poder el organismo restablecer el orden. O sea, es una pauta de alimentación, de supervivencia de un pueblo nómada. Pero ¿qué ocurría? Que le daba a las mujeres hotentotes un volumen de culo realmente poderoso. Sus nalgas eran enormes. Esto hizo que, junto con el hecho de ser una persona de una etnia más o menos pintoresca, pues esta mujer fuera exhibida. Fue exhibida toda la vida, fundamentalmente en Londres y en París. Desnuda totalmente, y esta mujer, la Venus Hotentote, por un dinero más se dejaba acariciar las nalgas por parte de aquella sociedad, madre mía, católica, apostólica y romana, ¿no? El caso es que esta mujer acabó muriendo alcoholizada, tenía sífilis también, abusaron de ella a todos los niveles, como te puedes imaginar. Pero sin ella saberlo, se convirtió en un símbolo de los derechos humanos, hasta tal punto de que Mandela, cuando fue presidente electo en Sudáfrica, el primer presidente negro de Sudáfrica, se acercó a ver a su homólogo francés, François Mitterrand, y le pidió un favor. Le dijo: vengo a pedirle que por favor exhumen los restos de esta mujer, de la Venus Hotentote, y nos lo devuelva para que podamos dar la sagrada sepultura en su poblado, en su aldea. Mitterrand lo hizo, se firmó aquel pacto, y efectivamente esta mujer hoy descansa en una población sudafricana donde ella nació. Creo que aquí en España también tuvimos un caso hace unos 25 años, que había un museo donde sí, en Bañolas, en Bañolas se exhibía un negro, ¿no? Sí, el negro de Bañolas. Sí, que también es escalofriante, sí, porque bueno, además es de antes de ayer. Realmente. Claro, son cosas que parecen muy lejanas, pero que están ahí, ¿no? Creo que aquí en Madrid, en el Retiro, creo que se exhibió una tribu de inuits, sí, algo así, no, que además iban y venían, los traían. Y filipinos, etnias de Filipinas, alguna de Borneo. En el Retiro de Madrid hubo exhibiciones hasta tal punto que, por ejemplo, el Palacio de Cristal del Retiro, que es un lugar realmente precioso, poca gente sabe que se construyó con la intención de generar una exposición permanente de estos pueblos que incluso se avisaba por la prensa a qué hora se les iba a dar de comer o de cenar, para que la gente fuera a ver cómo comía un pigmeo del Congo, ¿no? Ahora, eso es una cosa que hoy en día, eso se condena, pero todavía hay mucha gente que considera que tiene que seguir existiendo el Loro Parque o el Museo de la... o el Sea Aquarium de Miami. Sí, mira, el título de este libro... O los El título de este libro llevaba una especie de subtítulo que yo desde el principio le puse: Divertimentos de la Beautiful People. Porque es la verdad, hay dos clases de sociedad. La sociedad que reflexiona, la sociedad que piensa, la sociedad que dice no todo vale, y luego hay otra parte de la sociedad que dice, bueno, mientras yo me entretenga, mientras mis hijos lo pasen bien, no me voy a hacer ninguna pregunta, ¿no? Vamos adelante, la beautiful people, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Fíjate que investigando descubro cosas que son curiosas. Por ejemplo, la gran disputa entre Charles Darwin y Fitzroy, el piloto, el almirante, el capitán del barco Beagle, del Beagle,
en el que Darwin da la vuelta al mundo. Sabes que se ha relatado 1000 veces las broncas que han tenido entre ellos dos, permanentemente. Estaban enfadadísimos. Los dos eran personas de gran personalidad y de gran carácter. El caso es que lo que yo descubro es que la dedicación de Fitzroy antes de llevar a Darwin a dar una vuelta al mundo, la dedicación es terrible. Y Darwin lo sabe y lo descubre. El caso es que Fitzroy es un traficante de seres humanos. Se dedica a ir a Tierra del Fuego, a Chile, a secuestrar fueguinos y patagones y onas, que son diferentes etnias que hoy, por cierto, se han extinguido todas ellas. Los secuestra, los lleva a Londres y allí se exhiben estas criaturas. Y Darwin no lo soporta este asunto, porque no olvidemos que Charles Darwin, además de escribir la teoría de la evolución de las especies, o David Livingstone, de haber descubierto las fuentes del Nilo, además de esas dos cuestiones, ambos lucharon contra la esclavitud y estuvieron ahí llevando a cabo una labor muy complicada en una sociedad victoriana muy complicada. Entonces Charles Darwin, cuando se da cuenta que en su propio barco, en el Beagle, viajan una serie de indígenas, que los pobres no saben hablar inglés, no saben nada, van asustados, a veces se les bautiza por algún cura, siempre aparece un sacerdote a tiempo, siempre aparece, pero a veces se les bautiza en alta mar para que sus almas encuentren el camino correcto, el catolicismo y no cualquier otro credo, ¿no? El caso es que Fitzroy era un sinvergüenza, un tratante de personas. Y hay otra figura en este sentido que seguramente va a sorprender a muchos. Resulta que el ejército de Estados Unidos, en el periodo del Far West, en el periodo en el que el oeste americano hace rivalizar al 7º de caballería con los indígenas, los Pieles Rojas, la verdad es que allí hay un personaje que el ejército de Estados Unidos contrata por su habilidad con el rifle para matar cuanto más bisontes, mejor. Bisontes a los que se llamaba equivocadamente búfalos, ¿no? En Estados Unidos nunca ha habido búfalos. Hay búfalo de agua asiático y hay búfalo cafre en África. En Estados Unidos solo hay bisontes, igual que en Polonia también hay bisonte europeo, pues en Estados Unidos hay un bisonte maravilloso norteamericano. Y Buffalo Bill es la persona que se encarga de extinguir, un cazador que extingue, qué cosa más rara. Bueno, se encarga de extinguir a la población de bisonte norteamericano, con una clara intención. Si queremos acabar con Sioux, Cheyennes, Arapajos y Apaches, nada mejor que acabar con todo su universo mítico que giraba en torno al bisonte. Todas sus deidades, toda su cultura material e inmaterial giraba en torno al bisonte. Los tipis en los que vivían, los mocasines con los que calzaban, tenían que ver con la piel de los bisontes. ¿Qué hace Buffalo Bill? Extinguir a los bisontes, porque así los indígenas se acaban muriendo no de hambre, se mueren de asco, porque se borran todos aquellos elementos que configuran su cosmología, ¿no? De manera que Buffalo Bill, cuando se jubila, descubre también el negocio, dice, pero ¿por qué no me voy a llevar a pasear a un grupo de indígenas por el mundo? Y hago un negocio impresionante. Tal fue el negocio que Buffalo Bill fue de las fortunas más importantes que ha habido en Estados Unidos nunca.
Además es muy curioso porque él organiza una especie de circo del Far West, del lejano oeste, ¿no? Lleva un espectáculo por diferentes ciudades del mundo en el que exhibe, Incluido Europa. incluida Europa, Creo que incluso, no sé Sí. si muere en Europa o regresa a Exhibe- morir, pero vive en Europa muchos exhibe años. a 300 indígenas de diferentes etnias. Todo mezclado, ¿no? Sí. Y especialmente en Barcelona, esto es muy bonito. Fue en Barcelona, en el año 1870 aproximadamente, Barcelona recibe al circo de Buffalo Bill. Y Buffalo Bill está varias semanas en Barcelona exhibiendo indígenas asustados que, bueno, forman parte del espectáculo. Esto lo hace Buffalo Bill en colaboración con Toro Sentado. Toro Sentado se deja engatusar con un par de botellas de whisky y un puñadito de dólares. Sin Toro Sentado hubiera sido imposible que cualquier guerrero de cualquiera etnia, ya digo Cheyenne, Comanche, Arapaho o Apache, hubiera dicho sí, sin el permiso del gran chamán, del gran jefe Toro Sentado, hubiera sido imposible. Pero Toro Sentado, poderoso caballero don dinero, se deja comprar por Buffalo Bill y se hacen de oro ambos. Ganan mucho dinero. En fin, de todo esto hablo en este libro. Sí, bueno, se ve muy interesante todo. También no es solamente de los últimos siglos, también todos tenemos, creo que en la retina, Charlton Heston impresionando a Mio Cid que va y se trae un león de la mano, ¿no? Bueno, Mio Cid se decía que tenía un león sí. y que cuando se escapaba él lo agarraba como si fuera un gatito, ¿no? Yo digo el gato del Cid Campeador, hay un capítulo que lo dedico a ello. Efectivamente, también león de Berbería, también león marroquí, un león que ya sabéis se ha extinguido y no existe, pero que sigue siendo uno de los símbolos que me conmueven y que mueven mi corazón. Estoy muy atento a la cultura amazigh y a todo lo que ha significado el león de Berbería. Es curioso, la palabra Berbería y la palabra bereber viene del griego y quiere decir bárbaro. Los romanos llamaban bárbaros, bereberes, aquellos que no hablaban latín ni hablaban griego. Pero resulta que los bereberes no eran tales bárbaros, eran el pueblo amazigh. El pueblo amazigh, según este símbolo que llevo yo en la mano tatuado, el pueblo amazigh es el pueblo de los hombres libres. Esto es lo que dice este símbolo. La letra Z del alfabeto tamazigh, ¿vale? Pero para los romanos eran bárbaros. Claro, bueno, el Cid Campeador tenía un león de tierra bárbara. Tenía un león del Atlas también. La raza más grande de leones de todo el continente africano. O sea, un león del Ngorongoro, un león del Serengeti, es un gatito al lado del león del Atlas. El león del Atlas era poderoso, muy fuerte, muy grande. Creemos que porque vivía en un bosque y no en la sabana y soportando bajas temperaturas. En el Atlas nieva y nieva mucho. El león del Atlas por eso tenía hasta 300 kilos de peso, imagínate. Bueno, el Cid Campeador lo tuvo y se le escapó en una ocasión. Bueno, yo cuento varios episodios de escapes de leones en Castilla que debieron dejar alucinado al personal. El león del Cid Campeador se escapa, es verdad, y él lo consigue recuperar con una tranquilidad, ya que sus yernos están muertos de miedo. Pero el Cid Campeador, claro, el tío llega y coge al león con una tranquilidad Pero enorme. parece que además el macho del león no es un animal tan agresivo, pero que la hembra es la que realmente
es la Sí, que es la domina, agilidad de la gata, porque es incluso hay el instinto de la... hay una novela muy divertida, Tartarín de Tarascón, donde hay un cazador francés que la primera vez que va a África quiere cazar un león para devolverlo, y realmente el único león que encuentra es un león que tienen con collar, Sí, y lo matan, y es un lío sí, yo porque lo tenían considero, para estribir, o sea, realmente los animales que están en zoo no están domesticados, pero están Sandro, dominados. considero que el macho del pantera leo, el león macho adulto, es un quiero y no puedo. Y me explico. Es un animal dedicado solamente a lo ornamental, a la apariencia, al aparentar, porque en esa apariencia hay una relación social, hay una estructura social de todo el grupo que es fundamental. Entonces el macho lleva esa melena, esa corpulencia, ese vigor, esa mirada, con la intención de decir aquí estoy yo. Pero realmente la que caza, realmente la que tiene un instinto a prueba de bombas de cara a proteger a los cachorros es la leona. Las leonas, además, como sabes, se juntan entre ellas y puedes ver a la tía, a la prima y a la abuela juntas pasando la tarde debajo de una acacia, ¿no? Yo recuerdo cuando yo vivía en Tanzania que una leona era siempre más temible para los masái, por ejemplo, que un macho de león. O los guarú, como ellos dicen. Y por eso normalmente en los circos tienen al león macho con su gran melena, que es el que más se logra domesticar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces aquí en este libro tenemos muchas historias realmente que nos llevan a... Creo que va a ser una herramienta más en condenar la existencia de los Sí, zoos, el ¿no? prólogo de Pedro Pozas, que además se emplea a fondo en dejar muy claro la palabra zoológico, porque hoy sigo pensando que nuestros niños, hoy nuestros hijos, no son los mismos que fuimos nosotros. O sea, esa idea de llevar a un niño a un zoológico hoy es contra natura. Los chavales sufren. Hoy, en un sitio donde se hacen 1000 preguntas y no hay respuesta para ninguna de ellas. ¿Qué hace un grupo de chavales, la clase de primero A del colegio no sé qué, viendo a través de un cristal a un gorila adulto que está así mirando al horizonte con una cara de tristeza enorme? ¿Qué hacen esos chavales ahí? Sufren, no entienden nada y pueden incluso enfadarse con sus padres por llevarles a un espectáculo tan dantesco. El zoológico hoy es zoológico y deben poco a poco ir cerrando. Les agradecemos sus servicios y que se piren. Me parece increíble que una ciudad como Madrid tenga un sitio como Sí, el de Santa Eugenia, ¿no? sí, sí, además tenemos que dejar una cosa muy clara, ya que he mencionado a nuestro compañero Pedro Pozas, que Faunia. Faunia, sí, bueno, tanto Faunia como Sí. el acuario, ¿no? Que en los lugares donde, porque los zoológicos siempre hoy en día se quieren vender como que sirven para la preservación de especies y tal. Hay que dejar muy claro que si se quieren preservar animales porque no hay manera de reintroducirlos, es porque esos animales no tienen que ser exhibidos. De hecho, Claro. un lugar como Reinfeldt, donde se le acoge a primates, hasta hace pocos años ni siquiera se hacían visitas. Yo, por ejemplo, nunca he querido ir a visitarlo. Ellos han accedido se han visto en en la necesidad de admitir visitas porque necesita que la gente sepa que existe para Claro. recaudar fondos para mantenerse. Pero realmente quienes quieren preservar y conservar animales fruto del secuestro no quieren exhibirlos. No, además, es, además, si de lo que estamos hablando es de un banco de germoplasma, o sea, si lo que queremos es genéticamente preservar en un banco genético las diferentes especies
extinguidas o no del planeta, pues para eso nos sale más barato comprar un mueble frigorífico en el que se pueden meter los envases con las células y con el material genético que se van a precisar en el futuro. Pero decir que un zoológico hoy cumple una función en ese sentido es equivocarse radicalmente, porque por ahí no van los tiros. Bueno, el zoológico al final es un negocio por la exhibición de un animal en cautividad. Sí, también hablas de gente que va todo junto, ¿no? Está el arca que ha creado tantos problemas que ya hemos hablado en otro programa de los hipopótamos que están invadiendo Colombia por culpa de Pablo Escobar, que quería tener esa arca de Noé. Que como yo digo ahí, es verdad que se repite cíclicamente ese error humano que tiene que ver con la soberbia, con el engreimiento y con el era tan pobre que solo tenía dinero. Esto suele ser bastante habitual. Porque Pablo Escobar hace lo mismo que han hecho los reyes a lo largo de la historia. Fíjate, los parques zoológicos realmente, en el origen, hay una palabra francesa, les ménageries. Les ménageries son las colecciones reales de especímenes de fauna exótica, que por ejemplo en Versalles fue algo impresionante. La menagerie de Versalles es algo impresionante, la propia instalación. El dineral que se gastó el rey Sol en aquello para exhibir jirafas, rinocerontes y avestruces en Francia, ¿no? Pero ¿qué hacen los Borbones? Pues los Borbones copian también esa moda versallesca y montan también sus diferentes menageries también en España. La de Aranjuez es quizá la más importante. La de la granja de San Ildefonso tampoco está mal, y Balsaín. Hay diferentes menageries en toda España en las que, estudiando y analizando el tema, uno acaba diciendo, pero bueno, ¿para qué esto? Pues porque, entre otras cosas, se consideraba a una monarquía, especialmente europea, más o menos solvente, más o menos potente, en la medida de que su menagerie era importante. O sea que los reyes se encargaban de que quien viniera a visitarles viera sus menageries, porque ahí veías un tipo de rinoceronte que no tenía nadie en el mundo, ¿no? Y esto es increíble porque ha conllevado mucho sufrimiento. Ha habido mucha muerte de animales en lugares como Aranjuez. Poca gente conoce el currículum faunístico de Aranjuez desde el punto de vista de su menagerie, ¿no? Y por eso es importante leer este libro. Bueno, yo creo que ahí está. Y lamentablemente tampoco vemos que la democracia actual haya actuado haciendo terminar con esa lacra. Tenemos el ejemplo que ya hemos mencionado en otras ocasiones de Cabarce, ¿no? Que se vende como el zoológico del siglo XXI y es la misma crueldad. Pues bueno, como siempre, nuestro principal enemigo es el tiempo y hemos estado aquí conversando de este libro. Es un libro indispensable, es muy importante tenerlo, es imprescindible, es muy importante tenerlo cada uno de nosotros en su casa y leerlo. Aquí, además de hablarle de temas naturalistas. Sandro, perdona, voy a decir que el libro está editado por Erasmus y es un libro que evidentemente se puede encontrar a través de internet, en diferentes sistemas vais a encontrarlo, pero también en vuestra librería habitual está ya y ahí os está esperando, sin duda. Correcto. Entonces, bueno, damos por concluida esta nueva entrega de La Mirada Naturalista con Luis Miguel Domínguez y en esta ocasión hemos presentado su más reciente libro, a la espera del siguiente.